La vergüenza tiene que cambiar de bando. ¿Por qué es tan importante este cambio de narrativa? De cara al 8M, ¿qué significa el ejemplo de Giselle Pelicot? ¿Por qué se convierte en un ejemplo de activismo y justicia social para las mujeres? Esto es Filosofía A todo Rox. Yo soy Roxana Rodríguez. Y yo soy Claudia Guerra. Y hoy hablaremos justamente sobre Giselle Pelicot a partir de la publicación de su libro, del testimonio, del juicio y de las atrocidades que sufrió de manos de su marido de entonces y de decenas de hombres que la violaron mientras ella yacía inconsciente, drogada, por el que ahora es su exmarido y cumple una condena en la prisión francesa. Sí, ¿Por dónde podemos empezar? Pues este es un tema súper complejo, especialmente como en estos momentos donde de repente se cuestiona mucho el feminismo o las luchas feministas, donde hay un aumento de la derecha en diferentes países, continentes, que están diciendo que el feminismo de alguna manera fracasó porque orilló a las personas a tomar, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de argumentos que no vale la pena ni repetir ni mencionar para no darle entrada a eso. Entonces, quizá creo que nunca hay que perder de vista que el 8M, el poder salir a manifestarse porque hay un desacuerdo, pero simplemente salir a mostrar que habemos mujeres que no estamos satisfechas con cómo se da en términos de una economía donde los hombres ganan más que las mujeres, en términos de una seguridad en donde no nos sentimos seguras de salir a la calle, en términos de que siguen habiendo feminicidios y han aumentado considerablemente en los últimos años, según una nota que salió en Reforma hace unos días, donde dice que la ONU está preocupada por el aumento de los feminicidios a nivel mundial, donde siguen casando a las niñas con gente más adulta en el resto del mundo, donde sigue habiendo mutilaciones genitales también en algunos países de África, donde se sigue casando a las mujeres como parte de un intercambio entre familias. Es decir, sí hemos avanzado en algunas cosas, pero no ha sido suficiente y no por ello tenemos que dejar de luchar o de manifestar nuestra inconformidad con respecto a una desigualdad de cara a los hombres, sabiendo de antemano que el sistema capitalista tiende 100% a un sistema patriarcal donde se privilegia la figura del hombre masculino, blanco, europeo, burgués, rico, empresario, poderoso. Y pues lo vemos también, no solo en el caso, es bien interesante cómo lo estamos viendo en dos casos muy mediáticos en tiempo presente. El primero, que es el de Giselle Pelicot, que es una guerrera, que es una mujer que ha venido a reformular las luchas feministas en el sentido de la vergüenza tiene que cambiar de bando, es decir, yo no me tengo que sentir ni avergonzada ni culpable por lo que hizo este señor, sino todo lo contrario, los que se tienen que sentir avergonzados por las conductas que tienen son precisamente los hombres. Ese es un caso que nos resuena mucho en tiempo presente, lo mismo que el caso de los expedientes de Epstein, de Jeffrey Epstein, que están saliendo, ¿no?, a borbotones y donde pues ha mostrado la perversidad del abuso, de la pederastia, muy vinculado con un sistema económico capitalista patriarcal, y en donde las víctimas seguimos siendo mayoritariamente mujeres jóvenes, niñas, adolescentes, y donde en estos escenarios difícilmente se hace justicia, difícilmente, porque los escalafones de poder llegan a niveles inimaginables para quienes pues somos ciudadanos de a pie. Entonces, por eso y otros motivos más, tenemos que seguir saliendo a marchar el 8M, tenemos que seguir haciendo una lucha muy puntual con respecto a la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en el mundo y particularmente en México. Entonces, esa es como mi lectura muy política de por qué pues, el libro de... La publicación ahora del libro de Giselle es tan importante, porque además en términos o en un nivel personal, la verdad es que
Toda mi admiración a Giselle, la fortaleza de esta mujer ya de más de 70 años, que vivió por 10 años un abuso sexual sin precedente. Como que su caso nos permitió también ver que puede y que seguramente hay muchos casos así en el mundo. Sí, que sabemos que en muchos casos de la violencia de género y la violencia familiar el enemigo siempre está en casa y que lo más drástico que desafortunadamente pasa es el asesinato, el feminicidio. Este caso es de otra índole y este caso es el abuso constante por medio de drogar a Giselle para que ella permanezca inconsciente y que el exmarido invite a hombres a que abusen de ella. O sea, es también de unos niveles de perversión tremenda, terrible, de en qué mundo estamos, en qué cabeza cabe que se puede usar por objetivizar y sexualizar el cuerpo de tu esposa de esa manera. Y hombres que pensaron que no estaban haciendo mal, ¿no? Porque me hace pensar nuevamente en Hannah Arendt, ¿no? Y la condición del mal, de la banalidad del mal, ¿no? O sea, nos vuelve a esa reflexión, ¿no? Sí. Y volvemos a caer en qué tanto hemos avanzado Sí. como sociedad, porque volvemos a pensar que estamos haciendo bien, que no pasa absolutamente nada, que Sí. hay que el que esté drogada o el no, quiere decir que sí, Sí. que no hay ningún problema, ¿no? Sí. Lo hago porque los otros lo hacen, o Ujú. porque seguramente ella estuvo de acuerdo, Ujú. ¿no? Sí, que es interesante ella cómo lo hacen, cómo narra en la entrevista que le hacen en diferentes medios, pero la que tú me recomendaste, la del New York Times, que ella cuando va narrando, cuando la policía se entera al marido lo capturan, no sé si muy bien están enterados de esta situación particular. Al marido lo detienen porque lo cachan tomando fotografías de dos mujeres adolescentes y entonces pues lo acusan, lo detienen, le revisan el celular, La computadora. la computadora y se dan cuenta que están todas las fotografías de su ex esposa, en este caso de Giselle, en unas escenas pues, sexuales, ¿no? Que llaman mucho la atención. Entonces detienen al el marido cuando lo detienen, que esto está narrado todo por Giselle Pelicot, cuando lo detienen, el marido cuando se entera que ya sabe la policía, le dice a Giselle que pasó esto, Giselle Pelicot todavía le dice, no te preocupes, todo va a estar bien, yo te voy a apoyar, pero que sea la última vez, tienes que buscar ayuda, tal. Cuando la mandan llamar a la comisaría, separada evidentemente del que era su marido, la primera pregunta que le hacen, que esto es muy sorprendente y que creo que es lo que pasa en los ministerios públicos en este país, le preguntan si tenía prácticas swingers con su marido. O sea, no estás viendo los videos, ¿no? Primero, entonces, la primera pregunta por parte de la policía es un descrédito de lo que estaban viendo en los videos que tenía el violentador en su computadora. Entonces me resonó mucho porque desafortunadamente sabemos que pasa en este país y en los ministerios públicos cuando las mujeres llegan a denunciar a sus violentadores. Pues, ¿qué hiciste tú para merecerlo? ¿Por qué? ¿Cómo ibas vestida para que te pasara esto? O sea, entonces Giselle Pelicot se saca de onda como decir, no sé de qué me está hablando y todavía dice, esa no soy yo, la que está en esos videos no soy yo. Y entonces la policía le vuelve a decir, señora, esa es su recámara. O sea, es de una... No sé cómo, no tengo adjetivos para determinar lo que ha de haber estado sintiendo en ese momento y lo que sienten millones de mujeres en el mundo cuando... De principio, cuando la policía las llama, quizá no la intención consciente, pero sí hay una intención de usted es la culpable, usted se lo buscó. Y después, bueno, ya se destapó todo el caso. No sé tú cómo lo veas. No, sí. O sea, eso sorprende de inicio, ¿no? Y bueno, lo que a mí me sorprende también mucho de ella es su determinación, su calma, su ecuanimidad, o sea, seguramente es una mujer muy, muy trabajada emocionalmente, ¿no? Me sorprende mucho de ella. Durante la entrevista que escuché también, y te acuerdas que te lo comenté, sí. Me sorprendió mucho
que le preguntan que por qué ella se viste tan bien, Sí, ¿no? Que sí. por qué ella es tan elegante, le Sí. preguntan en el juicio. Y ella dice, bueno, pues porque yo así me he visto, a mí me gusta vestirme así. Y algo que yo comentaba es cómo también esa pregunta se hace para demeritar, ¿no? su papel como víctima. Es como decir, bueno, si te vistes bien, si te ves bien, es porque quizá no fuiste víctima, ¿no? Sí. Y ahí también Hay una acusación velada. velada. Minimizar Sí. a las mujeres por cómo se visten. O sea, quiere decir que si eres víctima, te tienes que ver mal y vestir mal. O sea, o vestirte de manera desaliñada, o verte en un estado descuidado, depresivo. Exacto. No te puedes ver entera, no te puedes ver impecable porque eres una víctima. Entonces ahí también hay un sistema patriarcal, ¿no? Que también está indicando cómo te debes de ver si eres una víctima. Sí. Y eso también lo cambió Giselle, Sí. me parece. Sí. También decir, oigan. Sí, claro, va muy en concordancia con la vergüenza tiene que cambiar de bando. Yo no tengo que dejar de ser lo que soy por lo que me pasó. O sea, ahí hay algo que es bien interesante también en este trabajo y esta valentía que tiene Giselle Pelicot, que ella también reconoce, creo que en la entrevista también reconoce de decir, yo sé que yo no soy esa persona y eso es lo que me ha ayudado, porque todo el tiempo estuve inconsciente, entonces no tengo memoria de esos eventos, lo cual digo, qué fortuna, digo, aunque el cuerpo sí tenga memoria, o sea, qué fortuna de poder poner distancia de esa objetivación que le hicieron del cuerpo en esta tragedia, en esto tan perverso y lamentable de la condición humana, para que ella pueda seguir su vida, escribir un libro. Y también ella se lamenta mucho de las mujeres que no lo pueden hacer. Entonces yo en realidad creo que justo que lo he estado pensando, y cuando dijimos que íbamos a hablar sobre esto, sobre el 8M, sobre la lucha feminista, sobre por qué sigue siendo importante pensar en el 8 de marzo, ir a marchas, defender los derechos, ¿no?, de las mujeres a toda costa. Creo que para mí, y yo siempre he tenido como dudas al respecto de ciertas prácticas feministas, pero creo que ahora me queda mucho más clara. Creo que la manifestación, la lucha, es por las víctimas y nunca en contra de los hombres. Exacto. Siempre es por las víctimas, siempre es porque las mujeres podamos tener mejores opciones de desarrollo, que podamos tener nuestros espacios, que podamos tener nuestras actividades libres de acoso, de violencia, de estigmatización por cómo nos vestimos, por qué es lo que nos gusta, por nuestra orientación, por cómo pensamos. Entonces creo que sigue siendo bien importante en ese sentido que nuestra lucha esté focalizada en, por un lado, las víctimas, que no se vuelva a repetir estas perversidades, estas atrocidades, como las de Giselle, o también con las víctimas del caso Epstein y otras miles de víctimas en los feminicidios en México, y por seguir luchando por nuestros derechos como mujeres, como la mitad del mundo que habitamos y que seguimos siendo sometidas por un sistema económico patriarcal capitalista. He dicho. Ha dicho. Y bueno, pues les invitamos a escuchar, leer las entrevistas que le han hecho diferentes medios de comunicación internacionales por la publicación de su libro. Yo todavía no tengo el libro. No lo tenemos. Solo hemos escuchado las entrevistas. Pero bueno, es una lectura pendiente, importante, ¿no? Que da cuenta del vivir en esta época, en este siglo. Y bueno, consideramos que sí es importante. No, y pensar sobre todo es esta demanda, esta oración que nos deja Giselle Pelicot, que es la vergüenza tiene que cambiar de bando. O sea, ciertamente las mujeres no podemos seguir sintiendo vergüenza, que no es lo mismo a decir vulnerables. Obviamente somos vulnerables, hombres, mujeres, niños, todo mundo, ancianos, viejos, todo mundo humanamente somos vulnerables. No se trata de rechazar nuestra vulnerabilidad, sino de rechazar que el sistema, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo nos hagan sentir avergonzados por lo que decimos, por cómo nos vestimos, por lo que nos gusta, por lo que pensamos. En ese sentido, es bien importante
traer a nuestro cuerpo, a nuestro lenguaje, a nuestra memoria afectiva, la vergüenza tiene que cambiar de bando. Es decir, la vergüenza que se tiene que sentir avergonzado es el violador, el acosador, el asesino, el victimario, no la víctima, no la mujer. Entonces esa sentencia, yo lo pongo así como una sentencia, o sea, realmente la sentencia es que la vergüenza tiene que cambiar de bando y a partir de ahí hacer justicia social por las mujeres. Es decir, que el Ministerio Público, cuando vamos a denunciar un acto de estas características, de estas magnitudes, no nos haga sentir vergüenza a nosotras denunciantes y víctimas. O sea, ahí es donde creo que tenemos que trabajar. Esto fue Filosofía A todo rocks.